Bueno, entonces, células por un lado, y la otra cosa que hay que reponer, entonces, es la matriz extracelular. O sea que dijimos células y matriz extracelular. Muy bien, entonces de las células, lo que comentamos es que no todas las células pueden cubrir todo el espacio, y que en el caso de que pudieran cubrir parte del espacio, necesitan de unos factores de crecimiento, ¿cierto? De eso que conversamos. Entonces ya sé que las células las puedo reponer. Y ahora tengo que ver matriz extracelular, que era el otro. Células tisulares, matriz extracelular. Hassan, una pregunta que me mareé un poco y no entendí. Al principio habías dicho que los actores del proceso de reparación eran las células inflamatorias y las células específicas. Pero después estuviste hablando de los factores de crecimiento. Repetime, no te entendí lo que me dijiste, porque Sí. dije sí. Los factores del proceso de reparación serían las células las inflamatorias y las células específicas. Claro, haciendo referencia a que las células inflamatorias, que un poco las mencioné, pero las células inflamatorias, el papel que juegan es fabricando factores de crecimiento principalmente. Okay. De ahí salían lo de los factores de crecimiento. Okay. Claro, claro, porque los factores de crecimiento los fabrican, porque si no, en realidad acá el discurso iba a ser células tisulares, ¿no es cierto? ¿Qué factores intervienen? Matriz extracelular y células tisulares. Pero después cuando nombraba, iba a decir, bueno, los macrófagos, bueno, pero esas no eran del tejido, esas eran de la inflamación. Bueno, está bien, entonces aclaré eso para que quede eso claro. Pero está bien la pregunta porque no quedó claro, pero está bien, ahora lo aclaro y está bien. Es decir, que el nombrarlas como actores no era como actores de división, sino como actores de producción de parte de esos factores que se necesitan para que el tejido se reponga. Aparte, porque en la inflamación también habíamos mencionado el tejido epitelial, o sea, el endotelio y el músculo liso, y esas sí también tienen que replicarse. ¿Está bien? Pero en definitiva, está bien, redondeando ese concepto, las que se van a replicar son las que necesitamos replicar, o sea, las células del tejido, incluyendo los fibroblastos, por ejemplo, de la matriz, incluyendo las células del endotelio, incluyendo las células del músculo lisovascular. O sea que, en definitiva, voy a necesitar reponer todo lo que pueda, porque en la cabeza lo que tiene que quedar es eso. Hay un proceso y yo tengo que reponer lo que había antes. Entonces tenía 10 dedos y me sacaron 2, o 4, que eso 3. Entonces ahora tengo que reponer los dedos lo mejor que pueda. En algunos casos voy a reponer medio dedo, en otros voy a reponer un dedo y otros no, pero tengo que reponer todo lo que pueda. Y eso es lo que se hace con las células, reponer todas las que puedan. O sea, cuento de eso era toda la charla. La charla tenía que ver con reposición de las células. O sea que yo tengo que reponer células y tejido. Y en eso intervienen células que son ajenas, por supuesto, que las nombré porque son ajenas, pero porque intervienen, no porque fuera que van a replicarse necesariamente, ni que necesitemos que se repliquen específicamente. Y ahora me voy a la matriz extracelular, que sería la otra parte. Bueno, la matriz extracelular que tengo que reponer, evidentemente tengo que reponer los componentes de la matriz extracelular, o sea que tengo que reponer digamos, la parte sólida y la parte líquida. La matriz extracelular, uno cree, bueno, es un pedazo de lugar, es como si fuera el patio donde juegan los niños, no tiene importancia si el patio tiene techo, si tiene las baldosas tan sanas, está ahí, los pibes van a jugar igual. Bueno, no funciona así la cosa, no. La matriz extracelular tiene funciones específicas, no es que es una cuestión, no es solo un masacote que contiene células y ahí viven, sino que tiene funciones específicas. ¿Qué funciones tiene? Bueno, la primera y principal, mantiene el agua. Mantiene el agua allí, es decir, mantiene el agua en un lugar. ¿Por qué es necesario mantener agua en la matriz extracelular? ¿Qué opinan? ¿Por qué habrá que mantener agua en la matriz extracelular? ¿Qué pasaría si nosotros no tuviéramos agua en la matriz extracelular? Porque es el componente principal de la matriz. Y ahí es donde están inmersas todas las proteínas, todas las moléculas que componen la matriz extracelular. Bien, en realidad todas las moléculas que va a necesitar la célula tienen que estar en el extracelular y tienen que estar disueltas en él. 1. 2, la célula necesita agua.
vive en un medio, tiene que vivir en un medio acuoso y además necesita intercambio de agua porque está llena de agua. Una célula, ¿cuál es? Si los unicelulares, un unicelular puede vivir en un medio seco, imaginemos una ameba, un paramecio, no sé, cualquier unicelular. ¿Puede vivir en un medio seco? No. ¿Qué le pasa? Se muere inmediatamente. Se deseca y se muere. O sea, un paramecio puede vivir en el agua de la sequía, pero cuando el agua se seca, se acabaron los paramecios. No hay más, no pueden vivir. ¿Por qué? Porque se desecan y se mueren. Necesitan el agua para contactarse con ella, es el medio que necesitan. Nosotros salimos del mar, salimos de los ríos, nuestras células salieron de un extracelular que era el mar y el río. El extracelular de los unicelulares es el agua que nosotros vemos, ya sea en la sequía, en el río, en el mar, donde fuera. Bueno, nuestras células están igual, la única diferencia es que como tenemos una piel y tenemos una serie de tegumentos, entonces el agua no se nos escapa, la tenemos atrapada adentro, pero sigue teniendo que estar el agua en contacto con la célula. La célula necesita un medio acuoso para vivir, para intercambiar sus sustancias, para poder mantener la cantidad de agua que necesita ella misma adentro. Siempre el agua es necesaria. El agua mantiene la turgencia del tejido, mantiene parte de la estructura del tejido también. O sea que la forma estructural también tiene que ver con el agua que tenga, o sea que el agua tiene la capacidad de mantener, ya digo, la forma y además provee de lo que necesita la célula y permite la disolución de lo que la célula no necesita. Entonces el agua es fundamental. Número 1, deshidratar el tejido extracelular es dañino para las células. Bien, perfecto. Agua como función. Después, la matriz extracelular mantiene, bueno, ¿cómo se hace para mantener el agua? Primero, perdón, eso quiero aclararlo. ¿Cómo se hace para mantener el agua? La matriz extracelular tiene una sustancia fundamental y proteínas, como habíamos mencionado inicialmente. La sustancia fundamental está constituida principalmente por glucosaminoglucanos, por proteoglucanos, estructuras que retienen específicamente agua. Retienen agua. No producen, ¿vieron qué se pone en la cara a la gente? Aparte de las cremas, cuando se quiere va al esteticista, ¿y qué le ponen en la cara con una jeringuita? ¿Qué le pueden poner? Ácido hialurónico, por ejemplo. Bueno, el ácido hialurónico, casualmente, ¿por qué se pone ácido hialurónico? Para rellenar. Bueno, pero podría poner para rellenar una goma. Para aumentar volumen. Aumentar el volumen también, pero podría poner algo que aumente. Porque se mantiene ahí y es parte del componente de la MEC. Porque es parte del componente de la matriz extracelular. Pero podría poner otro componente de la matriz extracelular, no necesariamente este. ¿Por qué pongo hialurónico? Porque el ácido hialurónico retiene agua. ¿Está bien? Da volumen a expensas de retener agua. Después se va a ir reabsorbiendo, por supuesto, pero retiene agua. Ese es el mecanismo por el cual el ácido hialurónico da volumen, no solamente el propio ácido hialurónico. Por supuesto, uno coloca ácido hialurónico y eso tiene que dar un volumen, pero el volumen no se logra al mismo momento de la inyección. Se logra con el correr de los días cuando el ácido hialurónico empieza a chupar agua y a retenerla. ¿Se entiende? Bueno, se podría dar otro glucosaminoglucano, no importa, un proteoglucano, no importa, pero quiero decir con esto, eso para que lo entiendan, porque yo les digo esto a ustedes y lo entienden fenómeno, capaz que no lo entienden de otra manera, pero con esto, ¿está bien? Les da la idea de cómo se retiene el agua y cómo es necesaria, o qué significa parte estructural el agua de un tejido celular subcutáneo, de una matriz extracelular. Bueno, entonces ahí tengo la matriz que cumple función de hidratación, función de estructura, mantención de la turgencia. ¿Está bien? Luego, en algunos casos, la matriz extracelular da la rigidez adecuada. En un cartílago o en un hueso, la matriz extracelular da la rigidez adecuada. O sea que no solamente tiene que ser una matriz extracelular totalmente líquida. Puede ser líquida y parcialmente mineralizada, o puede ser líquida con gran cantidad de moléculas de colágeno que le dan dureza, como en un cartílago. O sea que la matriz extracelular también puede dar rigidez. ¿Está bien?
Pero además de esto, uno dice, bueno, está bien eso solo. No, espera un poquito, porque la matriz extracelular, no solamente en ella no solamente se disuelven electrolitos y alimentos, sino que también está cargada, es el sitio de depósito de los factores de crecimiento. Los factores de crecimiento que se fabrican no solamente en el proceso inflamatorio, los que fabricamos siempre, los factores de crecimiento, por ejemplo, la hormona de crecimiento, que se entiende porque tiene el mismo nombre y es fácil de entender. Ustedes fabrican hormona de crecimiento todos los días. No es que la hormona de crecimiento se fabrica los lunes, los jueves, se fabrica todos los días. ¿Y a dónde va a parar? Y va a parar a los tejidos. Pero parte de esa hormona de crecimiento queda anclada en los tejidos, queda asentada en los tejidos para que los tejidos la vayan tomando. O sea que es un aceptor y un reservorio de factores de crecimiento, la matriz extracelular de todos los tejidos de nuestro organismo. Que eso permite que las células en los tejidos que necesitan renovación puedan renovarse permanentemente sin necesidad de que haya una lesión. ¿Está bien? Entonces, factores de crecimiento, reservorio de factores de crecimiento. Produce la adhesión de las células para que las células no se muevan. ¿Está bien? Interviene en la adhesión, en la migración, por supuesto en la proliferación, como decíamos, por los factores de crecimiento, pero permite tanto adhesión como fijación, adhesión como sinónimo de fijación, y también la movilización o migración de las células. O sea que la matriz extracelular determina en parte si las células van a poder migrar dentro del tejido un poco, o si tienen que estar fijas en un sitio. Entonces, mantiene la estructura celular propiamente dicha, es decir, mantiene el lugar donde están las células, ya sea que tengan que desplazarse o ya sea que no. ¿Qué hay en esa matriz extracelular? Hay factores quimiotácticos y factores de adherencia que permiten que las células se movilicen o no en esa matriz extracelular. De modo tal que también tiene la función de mantener las células en el sitio adecuado. También, por este mismo motivo, o relacionado con eso mismo y relacionado con la disposición de las fibras de la matriz, también le da forma a las células. O sea que las células necesitan una forma determinada en donde están, y esa forma se la da a la arquitectura de lo que la rodea también. O sea que ahí tenemos funciones. Pero además de esto, por si esto fuera poco, la matriz extracelular, se necesita matriz extracelular organizada para que se pueda realizar una proliferación adecuada. Si la matriz extracelular no está organizada, no se puede realizar una adecuada reconstitución de un órgano. Entonces, para que se reconstituya un órgano o para que se forme, se necesita un andamiaje dado por la matriz extracelular. Es decir, el andamiaje lo da la matriz extracelular. Las matrices extracelulares, por último, aclaramos que hay de dos tipos. La matriz extracelular, que es la matriz intersticial, la que está en todos lados, y hay una matriz extracelular muy característica, que es la matriz extracelular que forma la membrana basal. ¿Qué es la membrana basal? Todos los epitelios tienen una membrana basal, que es el sitio donde queda anclado el epitelio. El epitelio queda anclado en una matriz extracelular especializada, que es la membrana basal. Que esa membrana basal cumple además una función más, que es la de organizar y mantener justamente anclados los epitelios. Los epitelios están anclados en su sitio, hay proteínas de anclaje entre las células epiteliales y las membranas basales que son específicos de esa membrana basal, de ese tipo, de matriz extracelular, y que tienen la función de que las células no solo no se desplacen, sino que cuando haga falta que proliferen, lo puedan hacer de forma organizada. Si no hay membrana basal, los epitelios no pueden proliferar. ¿De acuerdo? Donde se pierde la membrana basal, los epitelios no pueden proliferar. Entonces, la matriz extracelular, como ven, no es una cuestión cualquiera. Es una estructura que tiene funciones bien específicas, que tiene una tarea específica y que tiene que tener una composición específica. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, ¿qué hay que reponer en la matriz extracelular? Cuando uno dice hay que reponer matriz extracelular, hay que reponer los componentes de la matriz extracelular. El agua de la matriz extracelular, que es el componente básico, el agua va a provenir de los vasos sanguíneos. En ese sentido,
no tenemos, mientras haya vasos permeables en la zona, se puede reconstituir desde el punto de vista hídrico la matriz extracelular. Pero después tengo que reponer proteínas. ¿Qué proteínas tengo que reponer? Tengo que reponer proteínas fibrosas, como son el colágeno y la elastina. Tengo que reponer proteínas de adherencia, como puede ser, por ejemplo, la fibronectina, la laminina, la adesina, proteínas de adherencia. Y después voy a tener que reponer los glucosaminoglucanos. Es decir, cuando tengo que reponer todo esto. ¿Quién fabrica los componentes de la matriz extracelular? ¿Y ustedes qué opinan? ¿Quién fabrica los componentes de la matriz extracelular? No se sabe. Bueno, los pueden fabricar distintas células. Se dice que las matrices extracelulares, principalmente, quien fabrica los componentes de la matriz extracelular son los fibroblastos locales. ¿Está bien? Pero hay lugares donde los fibroblastos no hay gran cantidad de fibroblastos y hay que reponer matriz extracelular igual. Entonces, los fibroblastos son fabricantes de matriz extracelular, pero las células endoteliales y las células musculares lisas también pueden fabricar matriz extracelular. De hecho, las células endoteliales fabrican la matriz extracelular especializada, que es la membrana basal. La membrana basal la fabrican específicamente las células endoteliales. Pero pueden fabricar matriz extracelular como matriz intersticial, también pueden fabricar matriz intersticial. O sea que la matriz extracelular puede ser sintetizada por diferentes células. ¿Está bien? Pero cuando hablamos de matriz extracelular, cuando hablamos de la matriz extracelular intersticial de la mayoría de los órganos, a quien tenemos que recordar es al fibroblasto. El fibroblasto es el gran fabricante de colágeno, ¿está bien? Gran fabricador de colágeno y elastina. El colágeno no hay un solo, nosotros decimos el colágeno, pero hay muchos tipos de colágeno, no hay un solo colágeno. Y el colágeno hay que fabricarlo, pero hay una característica con el colágeno hay que fabricarlo y ordenarlo, porque fabricar el colágeno de forma desorganizada no es perjudicial para el tejido, no es favorable para el tejido. Es decir, si la matriz de colágeno es fabricada de forma desorganizada, el tejido va a crecer de forma desorganizada o no va a crecer. Es decir, la matriz extracelular no va a crecer. Entonces, el gran fabricante de colágeno, el fibroblasto, entonces el colágeno hay que fabricarlo organizado. Ahora, para fabricarlo organizado, ¿no es cierto? Para fabricarlo organizado, y para que quede organizado, se necesitan puentes entre las fibras de colágeno. Las fibras de colágeno forman puentes y forman como redes. Esos puentes hay que formarlos de forma organizada. Ahora, para poder hacer eso, el fibroblasto tiene ayuda. ¿Ayuda de quién? Ayuda de los macrófagos locales. ¿Qué hacen los macrófagos locales? Se van comiendo el colágeno. Como es un chiste. Uno lo fabrica, el otro se lo come. Sí, pero no se lo comen todo. Se van comiendo partes del colágeno en la medida que el colágeno se va organizando. Eso se llama reorganización, ¿está bien?, del colágeno, y es un fenómeno que se da siempre, y especialmente en las reparaciones. O sea que la reparación tiene un remodelamiento permanente del colágeno. La remodelación es igual, sí. ¿Y cómo saben los macrófagos hasta qué punto comen y dónde comen? Eso, como siempre hay señales. El macrófago no tiene más cosas que señales. Pueden ser señales, por ejemplo, de imposibilidad de movimiento del macrófago, por ejemplo, el macrófago que ya no se pueda desplazar porque está organizado el lugar. Puede ser que el macrófago no reciba la señal para moverse al lugar donde están fabricando el colágeno, porque quien tiene que fabricar esa señal es el fibroblasto y deja de fabricarle esa señal.
entonces el macrófago no va al lugar donde está el colágeno, porque vos decís, ¿cómo no va al lugar si está ahí? No, sí, no va al lugar, quiere decir que 1 milímetro de diferencia, 1 milímetro para una célula son como 10 cuadras para nosotros, porque nada, una célula que mide micrones, más de 10 cuadras, no sé, una célula que mide 30 micrones, y vos le decís, está a 1 milímetro de distancia algo, y es como si estuviera, nada, que tengo que ir a... Sí, bueno, para el colectivo, y te digo, sí, pero el colectivo está pasando en la avenida acá a 6 cuadras, ¿cómo voy a parar el colectivo? Bueno, está bien, ¿se entiende? Entonces, hay señales que hacen que el macrófago, ya sea porque no se puede desplazar al sitio, o ya sea porque queda atrapado en la propia red, ¿no es cierto? O ya sea porque su actividad intrínseca empieza a disminuir. Llega un momento que los macrófagos disminuyen su actividad intrínseca, también por factores secretados por el endotelio, o sea, son factores inhibidores, ¿no es cierto? O sea, los factores que fueran retienen entonces esa actividad. El macrófago no es que decide nada. El macrófago responde a lo que tiene que hacer. Lo mismo que pasa con el hueso, la remodelación del hueso pasa igual, o todas las remodelaciones pasa eso. Es decir, hay un constructor y un destructor, pero el balance es lo que determina qué va a pasar. Por supuesto que si hay alguna patología o algún defecto, por supuesto que se va a ver. Por ejemplo, si los macrófagos comen de más, entonces voy a tener una cicatrización permanente, un defecto de cicatrización. Si los macrófagos comen de menos, voy a tener una cicatriz desorganizada, que puede ser un queloide, que puede ser, es decir, se desorganiza y se me forma una cicatriz que no tiene que formarse. Una cicatriz por ahí, una cicatriz que tenía que ser una lineecita, se me forma un bodoque que no tenía nada que ver con lo que tenía que quedar. Entonces, por eso, las señales... Hay señales para que el macrófago mantenga su línea de trabajo, ¿de acuerdo? O sea que la respuesta sería cómo el macrófago sabe, lo sabe porque en el medio le van explicando qué es lo que tiene que hacer, cuándo puede comer y cuándo no, o cuánto más puede comer y cuánto más no, ¿está bien? Entonces ahí tenemos la reposición, por supuesto, tenemos que reponer entonces fibras de colágeno, fibras de elastina, tenemos que reponer los proteoglucanos, el ácido hialurónico. Estos principalmente tienen una proteína, el proteoglucano y el ácido hialurónico son estructuras que tienen una proteína unida a glúcidos, ¿está bien? Y quien fabrica esto también generalmente son los fibroblastos. O sea que el gran reparador del tejido es el fibroblasto, ¿de acuerdo? Entonces, la reparación entonces se lleva a cabo devolviendo las células y la matriz extracelular. Ahora, el proceso de inicio de esto, es decir, de reparar, implica el inicio, es decir, replicación celular del tejido, más las células más fibroblastos, más vasos sanguíneos con sus células, y la reposición de la matriz extracelular se inicia en el mismo instante que se produce el daño del tejido. No es que viene el daño y a continuación viene el tejido. Esto es como si fuera un edificio que están armando. Entonces, está armando, pasa un tipo y está colocando las ventanas. Y al lado pasa otro tipo y está colocando el caño de electricidad. Va funcionando a la vez. No es que viene una cosa y después de otra. Nosotros solemos explicarlo en forma secuencial, lo que les decía al principio con la inflamación, les dije la inflamación y la reparación, nosotros vamos a explicarlo en forma secuencial, pero no es secuencial, esto pasa de forma paralela, es decir que los mismos factores que estimulan a las células para que se activen y produzcan el proceso inflamatorio son los mismos factores, que además los fabrican esas mismas células inflamatorias, son los mismos factores que estimulan la proliferación celular y la formación de matriz extracelular. O sea que va en conjunto la cosa. ¿Está bien? Y en procesos inflamatorios crónicos es bien evidente eso. Porque en el proceso inflamatorio crónico, como no me puedo deshacer de la noxa, se ve perfectamente cómo están trabajando a la par el proceso de respuesta inflamatoria junto con el proceso de formación de células nuevas y de matriz extracelular, como habíamos dicho por ahí, que lo teníamos por ahí anotado. Entonces, celularidad, regeneración y fibrosis. ¿Está bien? Este proceso va a la vez. ¿Está bien? Ahora, en la reparación,
en la reparación, tengo que volver a integrar todo. Pero además de integrar todo, tengo que dejar un tejido funcionando lo mejor posible. Y para dejarlo funcionando lo mejor posible, tengo que agregar una cosa específica, que es la neoformación de vasos. O sea, tengo que formar nuevos vasos. Si no formo nuevos vasos, no hay manera que el tejido vuelva a funcionar o que funcione de ninguna manera. O sea que tengo que formar nuevos vasos. ¿Está bien? Nuevos vasos sanguíneos. Entonces tengo que formar la matriz extracelular, tengo que formar células, y dentro de la formación de células específicamente tengo que aclarar que tengo que formar vasos sanguíneos. ¿Está bien? Entonces tengo esa tarea. Y en esa tarea tengo que además hacer una organización. Tengo que organizar el tejido. ¿Está bien? ¿Cuál es el final de todo esto? ¿Cómo termina todo esto? Bueno, en el mejor de los casos termina con una restitución ad íntegro. Es decir, la reparación termina con una restitución ad íntegro. Es decir, se reponen las células, se repone la matriz extracelular y aquí no ha pasado nada. Como pasa muchas veces, cualquier lesión que ustedes han tenido, lo pueden ver en lesiones de la piel, pero eso pasa en cualquier tejido, en cualquier lugar, porque ustedes hay lesiones que no se ven. Por ejemplo, de repente se golpean una mano y duele un rato. Y te dicen, uy, me duele un rato, uy, esto todavía me duele, me golpeé a la mañana y todavía me duele, y al día siguiente, uy, me molesta un poco menos, y a los 2 días me molesta un poco menos, y se fue. Y ustedes dicen, no, si no me pasó nada, no me pasó, me molestó un poquitito, no me pasó nada. Eso, que ustedes dicen, no me pasó nada, adentro hay todo un laburo, trabajo hay. El trabajo de la inflamación y la desinflamación y de la reparación. Eso está pasando en ese tejido que ustedes dicen, no pasó nada. Bueno, eso está pasando en ese momento. Sin contar cualquier otra cosa. Esto nada, cosas que se pueden sentir. Hay otras que ni se sienten y está el proceso inflamatorio en curso con la reparación. ¿Está bien? Y a veces sí se siente. Por ejemplo, van caminando, se caen en la calle, se raspan un brazo. Dicen, uy, mirá, me raspé acá el brazo. Al día siguiente una costrita. Che, mirá, acá está el raspón del brazo. A la semana la costrita se está yendo y al mes se miran y dicen, no me acuerdo ni haberme raspado acá. Bueno, todo ese proceso es esto que estamos viendo nosotros. Es decir, un proceso primero inflamatorio, y luego un proceso paralelo, un proceso de regeneración, reposición tisular y reposición ad íntegro. O sea que eso se llama reposición ad íntegro. ¿Qué pasó ahí? Yo tenía lastimado acá y ahora no tengo nada. ¿Cómo no tengo nada? ¿Y qué pasó? Bueno, las células fueron repuestas, la mayoría de las células, por ahí queda alguna cicatriz mínima que no vea, pero en términos generales las células fueron repuestas por el tejido, que nada, fue el trabajo del tejido. Entonces quedó todo repuesto, listo, me olvido y ya está. Bueno, entonces, eso es una forma de reparar. Pero, siempre que hay reparación, queda algo de cicatriz. ¿Está bien? Queda algo de cicatriz. Y de ahí el término cicatrización. Cicatrización es la formación de la cicatriz. En el mejor de los casos, las cicatrices son muy leves o casi nada, y que es la mayoría de las veces, o sea, reparación ad íntegro o pequeña cicatriz. Pero a veces la cicatrización trae como consecuencia trae como consecuencia la aparición de un tejido no funcionante. Entonces, la cicatrización, con formación de cicatriz, también le puedo llamar fibrosis. ¿Por qué? Porque el tejido que repongo tiene menos cantidad de células del tejido que las que tendría que tener y tiene más matriz extracelular, principalmente rica en colágeno. Colágeno y algo de elastina, pero principalmente colágeno. Es decir, que el tejido funcionante puede ser reemplazado parcialmente por tejido conjuntivo o tejido conectivo. ¿Está bien? A ese proceso le llamo fibrosis. Y siempre que hay fibrosis, la fibrosis, lo más organizado de una fibrosis, el punto más organizado de una fibrosis es una pequeña cicatriz. Y el punto más desorganizado de una fibrosis, puede ser la fibrosis completa de un órgano. ¿Está bien? O sea que hay órganos que se pueden transformar literalmente en fibras por la reparación.
no porque por la reparación, ya sea porque la reparación fue anormal o ya sea porque la reparación va siguiendo a un proceso que no termina nunca, y entonces hay reparación, 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 ¿está bien? Ya sea porque entonces la reparación fue anormal excesiva, ya sea porque la noxa no se fue, ¿está bien? Y se mantuvo permanentemente, pero como consecuencia, o que la respuesta fue de alguna otra manera inadecuada, cualquiera de las circunstancias puede producir, ¿qué? Puede producir entonces que el tejido que estaba antes y que fue dañado por alguna circunstancia sea reemplazado por tejido fibrótico. Un ejemplo bien claro de fibrosis es la fibrosis de todo un órgano que ustedes conocen con el nombre de cirrosis. ¿Escucharon hablar de la cirrosis? Si yo digo cirrosis, ¿qué órganos se tocan? El hígado. El hígado, perfecto. La cirrosis es una fibrosis del hígado. ¿Cómo se ve un hígado cirrótico? ¿Tienen idea de cómo se ve? Se ve como si fuera una piedra. Se ve como si fuera una piedra. Y puede adquirir consistencia como pétrea. Pero aunque no tenga consistencia pétrea, si uno tiene un hígado cirrótico, un hígado común, si yo lo pongo en el piso y lo aplasto con algo, el hígado se... En cambio, un hígado cirrótico lo pongo en el piso y lo aplasto y me puedo parar arriba del hígado y no se aplasta, porque está hecho de fibras. En ese sentido, hubo una fibrosis de todo el órgano. Ese es el extremo de la fibrosis. O sea que la reparación, puede terminar, fíjense cómo todos los procesos que se supone que son buenos pueden terminar terriblemente mal. ¿Se entiende? Hace un rato le dije, la inflamación, no sé qué, pero puede terminar. Y esto es lo mismo. O sea, los procesos de respuesta de nuestro organismo pueden, no siempre terminan bien, a veces pueden terminar mal. A veces el estímulo persiste y entonces la persistencia del estímulo hace que se mantenga el proceso de reparación constante y fabricación de extracelular constante. Y a veces el estímulo se inició, ¿está bien? Se inició el estímulo se fue, pero las células son incapaces de detenerse y entonces siguen haciendo lo mismo. ¿Está bien? Entonces, la reparación por fibrosis, la reparación del tejido conjuntivo, perdón, puede traer, o del tejido conectivo, la reparación, perdón, con formación de tejido conectivo, la reparación con formación de tejido conectivo puede terminar en fibrosis. Siempre que hay reparación con tejido conjuntivo, hay algo de fibrosis. A eso le llamamos cicatriz. Pero, ojo, porque, repito, cuando eso está exacerbado, aumentado, como le quieras llamar, y el proceso persiste, entonces esa cicatriz se transforma en un proceso de fibrosis de un órgano. ¿Está bien? O sea que una cicatriz es una fibrosis controlada. ¿Está bien? O sea que ahí tengo el concepto de reparación. ¿Qué pasa cuando reparo con tejido conjuntivo? O primero, ¿cuándo reparo con tejido conjuntivo más que con células? Principalmente cuando no puedo reponer las células, por distintos motivos. Por ejemplo, un corazón se le mueren células por un infarto. Se mueren las células por infarto. Ahora, como las células del miocardio no se reproducen, por lo menos eso creemos hasta ahora, entonces el pedazo de corazón que se dañó, no puedo dejar un agujero. El cuerpo no deja un agujero. Entonces un pedazo del ventrículo se dañó. Entonces ahora ese lugar del ventrículo que está dañado, lo completo con tejido conectivo. Entonces me quedó un pedazo del corazón dañado, se me hizo un agujero, y yo podría meterme adentro, ¿no es cierto? Podría ser así, y meterme adentro o salirse de adentro lo que está. Vamos a hacer al revés, vamos a hacer salir. Se podría escapar lo que hay adentro del corazón, pero en lugar de eso, ¿qué hago? Le genero tejido conectivo principalmente, repongo principalmente con tejido conectivo. Y entonces al reponer con tejido conectivo, me queda una cicatriz. Entonces,
El tejido conectivo sirve para ocupar espacios de tejidos que no pueden ser repuestos con las células locales. ¿Está bien? Ahora, lo que sí queda claro es que esos espacios no son funcionantes de ninguna manera. O sea que aunque yo vea el corazón, cuando yo mire este corazón, lo voy a ver así con una manchita. Bueno, pero si está entero el corazón, sí, pero tenía un agujero ahí. Y ese pedazo del corazón no se contrae. Ese pedazo del corazón no tiene células contráctiles. Es decir, tiene células que ocupan un lugar, pero que no funcionan. Entonces, cuando se repara con fibrosis, cuando se produce fibrosis, cuando se repara con tejido conjuntivo, y el tejido conjuntivo empieza a ocupar lugares que tenían que haber habido células, esa porción de tejido se perdió. Ya no se puede usar para nada, no se puede usar. Así sea, yo les mostraba la otra vez, no sé si se veía, una cicatriz, tengo una cicatriz ahí, y esa cicatriz, ese pedacito, esa línea de cicatriz que tengo, no es piel. Esa cicatriz no es piel. Bueno, pero ¿cómo? Si yo no veo ningún agujero. Ustedes miran así a simple vista y ni siquiera se ve. Y la mano no perdió función, no perdió movilidad. Puedo arrugar la mano, estirarla, hacer lo que quiera. Bueno, sí, fenómeno. Hace todo lo que quieras. Pero ese pedacito no tiene receptores de sensibilidad, no tiene receptores de tacto, pero si yo siento al lado y a mí no me afecta en nada, no te afecta en nada, pero ese pedacito es tejido cicatrizal. No es tejido. ¿No se pueden usar células madre o...? Todavía no sabemos reparar con células madre. Todavía en algún lugar podremos, en algunas circunstancias se podrá usar células madre para reparar algún tejido, pero lo primero que tenemos que aprender es a usarlas, porque todavía no sabemos bien. Es decir, sabemos... ¿Qué? Y con CRISPR, eso que están haciendo de las modificaciones genéticas, ¿no se podría usar en ese caso? Todo, sí, todavía hay montones de líneas de investigación para hacer cosas diferentes, claro. Todavía no tenemos nada específico para sacar cicatrices desde el punto de vista funcional. Podemos incluso hasta reducir las cicatrices, porque por ahí alguien tiene una cicatriz en la piel y le podemos reducir la cicatriz, podemos hacer que la cicatriz se parezca más a la piel, todo lo que uno quiera. Pero la cicatriz está ahí y el tejido no funcionante está ahí también. Ahora, en la piel, mayormente, como es un órgano muy grande, no trae grandes consecuencias cosas como esta, pero una cicatriz de este tamaño en un ovario es una cicatriz grande, porque un ovario es un órgano chiquitito, entonces tener un órgano chiquitito con una cicatriz de 5 centímetros que ocupa 1 milímetro de ancho puede tener una cierta importancia tal vez, o una un poquito más grande. Si mi cicatriz tuviera más tamaño y un poquito más ancha, tampoco le afectaría a mi mano, pero sí a un corazón. O sea que bueno, nada, la afectación va a estar en relación, por supuesto, a la cantidad de células que tenga el órgano y la funcionalidad que tenga el órgano y el lugar donde está cicatrizado el órgano. Hassan, una pregunta. Cuando el espacio que se repara, no tiene funcionamiento, ¿es solo cuando se repara con tejido conjuntivo o en cualquier caso, aunque se repare con células, deja de tener funcionamiento? No, si se repara con células locales, funciona como... Claro, es solo cuando es con tejido conjuntivo. Sí, digo siempre hay un poco más de tejido conjuntivo, siempre hay, porque siempre va a haber un poquito más. Pero el tema es cuando se repara con gran cantidad de tejido conjuntivo, entonces ese proceso ya le voy llamando fibrosis, es decir, ya ahí el tejido conjuntivo me forma una verdadera cicatriz. En el otro caso por ahí no se forma la cicatriz, aunque siempre hay algo de cicatriz, aunque sea chiquitita, siempre hay algo de cicatriz. Pero bueno, ya le llamo cicatriz, y si es más grande le puedo llamar a esa cicatriz, ya le llamo fibrosis. Y en los tejidos, cuando es un órgano completo, puede ser una fibrosis del órgano, que por ejemplo lo decíamos en el hígado, tiene el nombre de cirrosis, pero puede ser en otro órgano, se puede fibrosar un pulmón, se puede fibrosar un páncreas, se puede fibrosar en distintos órganos, una tiroides. Es decir, distintos órganos pueden fibrosarse, no es que que es privativo de un órgano en particular, o la piel puede tener fibrosis, la piel también, ¿de acuerdo? O sea que bueno, nada. Y entonces, tener en cuenta la reparación. Hay algunas reparaciones que son anormales y en las cuales prolifera no solamente un tejido conectivo rico en colágeno, sino que hay otro tipo de tejido conectivo,
Perdón, hay otro tipo de proteínas, puede haber más elastina, colágenos que no son, por ejemplo, del propio tejido, y entonces se forma una cicatriz muy grande.